liderazgo. Hablar de liderazgo es hablar de muchos aspectos y todo aquel que se interesa por el tema puede escribir y tener un enfoque muy particular. Yo empezaría por decirles que hablar de liderazgo, hablar de un líder, para ser un líder tiene que tener una visión primero personal y luego una visión compartida. Esta visión compartida implica un camino que trazar, un destino común, un punto al cual llegar, un reto compartido que debe ser parte de cada uno de los integrantes del equipo y siempre estar acompañado por esta persona, por este líder que va al frente del grupo. Solo cuando se comparta esta visión se va a crear la sinergia necesaria que va a motivar el accionar de la gente. Esto se va a traducir en beneficios primero personales, individuales, luego en beneficios de grupo y por ende se va a capitalizar en beneficios para la organización. Para entrar en contexto me gustaría presentarles un video que tiene como foco en la importancia del trabajo en equipo. ¿La ya la encontramos en visión compartida? Okay. Ahorita te la ponemos, digamos, con la sesión. Ok. En lo que está en el video, hablar de liderazgo, podemos tener tantas definiciones como autores han escrito del tema. Yo en la lámina, definición de liderazgo, les voy a poner unas definiciones para tratar de ubicar cuáles son aquellas coincidencias. Hablar de liderazgo es hablar de la capacidad de influir positivamente en el otro para lograr un fin común. Es hacer que los demás hagan lo que tú quieres hacer, pero porque ellos lo quieren hacer. Liderazgo es el proceso de influencia en las personas para lograr las metas deseadas. Es el arte por el cual puedes lograr que las personas hagan las cosas que tú deseas. Es la capacidad de todo ser humano de poder dirigir, o guiar a su grupo de iguales. Es el arte de extraer las capacidades individuales reconocidas para producir resultados. Es la actitud que asumen las personas que buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso, provechoso, pero en compañía de los demás individuos. Si buscamos los puntos de coincidencia en todas estas definiciones, podemos hablar de varias cosas. Primero, que existe una voluntad individual de hacer las cosas, no existe alguna obligación para contribuir. Segundo, que siempre existe un fin común, un reto común, y entonces hablar de liderazgo, hablar del líder, es hablar en varios niveles, en varios sentidos. Podemos hablar de liderazgo como función de la organización y podemos hablar de liderazgo como un proceso. La parte fundamental, la parte activa de este proceso de liderazgo, pues es la persona que finalmente lleva la batuta en este andar, que es el líder. Para poder comenzar el trabajo en equipo, tienen que estar bien definidas las pautas, las formas, los tiempos, los quehaceres, en lo individual, para poder sumar en equipo. Vamos a ver el video. Para que haya eficacia en el trabajo en equipo, la diferencia entre un líder que lleva el simple hecho de que toma una posición, llámese jefe, llámese ejecutivo, llámese manager, es que el verdadero líder, el que puede influir en las personas, es aquel que tiene esos atributos, esas características, ese carisma, ese espíritu, esa lucha constante, es la persona que se caracteriza como un guerrero, que siempre va a estar al frente y que va a poder transmitir y hacer que haya movilidad en el equipo. Si tuviéramos que enumerar esas características que debe tener un líder para poder ser un líder eficaz, para ser un líder que realmente traduzca las cosas en valores, en riqueza para la empresa, podemos comenzar con que todo líder debe estar orientado a resultados. ¿Y qué quiero decir con eso? Tienen dos grandes atributos. Estos líderes que tienen plena conciencia de su orientación a resultados son estratégicamente y socialmente alineados, es decir, de manera ética, de manera sostenida y equilibrada, van generando valor. Cuando el círculo lo tienen perfectamente delineado, es decir, tenemos clientes satisfechos, clientes que en forma sostenida están generando ingresos para nuestra organización, tenemos empleados que están motivados, que innovan, que producen, que son eficientes, tenemos proveedores que facilitan la situación de negocio de nuestra organización y además cuando sumamos estos factores, pues por ende vamos a tener accionistas que van a mantener un grado de inversión en nuestra organización. El segundo atributo que tiene que ver con la orientación a resultados es que estos
líderes, estos líderes tienen seguidores, y estos seguidores finalmente lo hacen de forma innata, de forma natural, buscan un proceso de identificación con su líder para poder trabajar en forma armónica. Este líder debe tener ciertos atributos, ciertas características para poder contar con estos seguidores. Generalmente matiza con 5 características muy particulares. La primera de ellas es la extraversión, es decir, estas personas que son empáticas, son extrovertidas, tienen ese contacto social no solo para poder identificar, olfatear cuáles son las necesidades personales y de equipo, tienen que ser agresivos pero desde un enfoque positivo, es decir, en los momentos exactos deben de identificar la oportunidad para correr riesgos y poder con esta característica de agresividad tener matices que impliquen retos y por ende resultados. Son empáticos, esta situación, esta característica de poderse poner en los zapatos de las demás personas y poder sentir lo que sienten los demás, hace que finalmente sean seguidos. Además manejan muy bien la parte de la estructurosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son tan meticulosos, ordenados, constructivos, van al fondo de las cosas, desmenuzan cada proceso, cada sistema, cada proyecto de tal forma que identifican cuáles son las áreas sensibles en donde tienen que poner el mayor reto y colocar a la gente en posiciones estratégicas. Y además, como quinta característica para poder ser seguidos, tienen la apertura a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son parte de un proceso que se dan lujo para poder, en base a su experiencia, identificar aquellas situaciones donde pueden manipular los participantes en los procesos y tener un control de ellos y saber cuándo tienen que mover los grados en los insumos, en el número de gente, ese instinto que solo da la experiencia. Ahora sí, vamos a ver el video, por favor. Para pasar el invierno, infórmate UPE, tal vez te interese saber por qué estoy así. Al dar información de UPE, la banda entera aumenta en un 71% el alcance de vuelo, con relación al de un pájaro volando solo. Lección 1. Compartir la misma visión y el sentido de grupo permite llegar más rápido y fácilmente a destino, porque ayudamos a los clientes a nosotros. Son egoístas. Un cambio de información siempre la resistencia del aire y la dificultad de hablar solo. Rápidamente, retorna a la formación adaptando el poder de la activación logística a su propio. Lección 2. Permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección y en su hacer ayuda. Nuestra alianza tiene enseñanza determinada al final de la formación mientras otro asume la delantera. Lección 3. Compartir el liderazgo, respetarnos mutuamente en todo momento, compartir los problemas y los trabajos más difíciles, reunir habilidades y capacidades, combinar dones, talentos y recursos. Los gansos volando en formación trazan para dar coraje y aliento a los que van al maestro, para que así mantengan la velocidad. Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento y positiva ayuda a fuerza que produce el mejor de los beneficios. Cuando un ganso se enferma en el mundo por una cansado y debe salir de la formación, otros salen de ella y lo acompañan para ayudarlo a descanso. Permanecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente, alcanza su bandada o se integra a otra formación. Lección 5. Estemos unidos uno al lado del otro.
Somos conscientes del sentimiento de compartir. Y la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Me parece inspirador, ¿no? Realmente la naturaleza no se pudo, ojalá estos aprendizajes se puedan trasladar a la vida diaria, a la vida cotidiana y a la vida laboral. Ok, continuando con nuestra presentación, con nuestra exposición, la característica número 2, o la característica que debe tener un líder para ser eficaz, es que deben definir y comunicar un camino atrayente y movilizador. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que ser capaces de trazar caminos individuales para cada uno de los integrantes de sus equipos. Pero todos estos caminos deben tener una misma dirección, un mismo rumbo. El líder verdadero va más allá de la mera satisfacción de intereses personales. Realmente está convencido de que la satisfacción personal de cada uno de los integrantes del equipo es la única fórmula en que se van a generar resultados positivos, sostenidos y equilibrados. La tercera característica de un líder eficaz es que deben innovar y aumentar la capacidad organizacional. ¿Qué quiere decir eso? En las tendencias modernas de liderazgo, si no hay innovación, no va a existir ese dar más a la organización, ese generar valor, ese generar riqueza. Tenemos que innovar constantemente, tenemos que movernos, si no nos salimos en la foto. ¿Cómo vamos a lograr esto? Tampoco se trata de descubrir el hilo negro. Para generar estas ventajas competitivas que den la innovación, basta mirar hacia los procesos que están bajo nuestra responsabilidad, ver cómo están colocadas las fichas de nuestros empleados, nuestro equipo en cada posición y ver, hacer un análisis detallado. Si realmente tengo a la mejor persona en cada posición, si realmente conozco cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias y si están potenciadas, más aún, si tienen un plan de crecimiento para poder potenciar estas habilidades. Un líder que sea capaz de innovar debe compartir el conocimiento, debe dar una retroalimentación efectiva, debe gestionar con rigor, pero al mismo tiempo con justicia. Así es que cuando tenga que premiar en positivo, también lo debe hacer de una manera justa, a pesar de los obstáculos que en el camino se vayan teniendo. Y como referencia, les platico de un caso de éxito. En 1933, la empresa Puma, la de los zapatos deportivos, recibe a un nuevo presidente, JC, de 30 años, quien tenía un reto impresionante. La empresa venía de una serie de ventas en picada. En los últimos 5 años había trabajado con números rojos y debería encontrar la fórmula para poder permanecer con sus principales competidores, que en este momento eran Nike, Reebok y además Adidas. Y por si fuera poco, el dirigente de Adidas pues era su hermano en ese momento. Entonces, él inventó, creó, innovó la fórmula de que ya no era posible en ese momento seguir compitiendo si tenía como poco las capacidades y el desempeño de sus productos. Él ideó la forma, vio la necesidad de sus consumidores de generar una moda experimental. Fue Puma quien comenzó con estos tenis de colores, de líneas, para diferentes estilos de personas, para diferentes estructuras, con diferentes colores, etcétera. Y esto hizo que la empresa Puma regresara a la competencia y que hoy en día pues esté entre una de las 5 empresas de zapatos deportivos con mayor venta en el mundo. La tercera característica de un líder eficaz, de un líder efectivo, es que atrae, inspira, gestiona el talento.
Los líderes eficaces saben que en su equipo debe estar determinado por personas que sean potencialmente efectivas a la hora de dar resultados. Están conscientes de que en una era de la sociedad del conocimiento ya no solo es necesario, como en antaño, darle importancia a los activos tangibles de la empresa y ver el retorno de la inversión y ver la parte de los costos. Ahora, si no volteamos a ver hacia el capital humano, si no vemos a la gente y el potencial que tiene el transferir este tipo de conocimiento entre las gentes de una misma organización, seguramente no va a tener los resultados esperados. Esto hace que estos líderes, estas personas, estén conscientes y podemos enumerar una lista de características. No dependen ni se limitan a sistemas formales de control y orden. Construyen relaciones de confianza, de afecto, le dan sentido a la labor del día a día. Es aquellos grupos de trabajo donde el tiempo casi es imperceptible porque realmente están trabajando con gusto, realmente están motivados y están seguros y convencidos de que forman parte importante en la estructura de la organización y que sin ellos, en este grano de arena que aportan, seguramente no van a sumar a los resultados de la empresa. Además, comparten las responsabilidades, comparten las decisiones, comparten el poder. Los roles se pueden ir moviendo de acuerdo a situaciones, de acuerdo a circunstancias y además celebran sus victorias. La siguiente característica es que son competentes en el negocio de su organización, es decir, conocen plenamente como la palma de su mano el producto o el servicio que comercializan, son eficaces al momento en que generan relaciones de trabajo externas e internas. Además de estas competencias o conocimiento del negocio, tienen características personales que los hacen precisamente que sean líderes. Son honestos, son íntegros, son congruentes, que es una característica muy importante. Hay una perfecta sincronía entre lo que hacen y lo que dicen. Manejan la inteligencia emocional, el buen humor, son muy buenos comunicando en grupo, pero también en el momento que deben comunicar persona a persona. Además, sus estándares de rendimiento son muy altos, manejan la autoconfianza, la humildad, toman buenas decisiones y tienen el instinto para saber el momento exacto en que se debe tomar una decisión. La siguiente característica para ser un líder eficaz es que además desarrollan otros líderes. Sería una falta de congruencia que si saben transferir el conocimiento no tengan esa alineación en cuanto a un plan estratégico de largo plazo de la empresa en la formación de líderes o de futuros líderes. Esta es como que su prueba final. Cuando llega un momento en que un líder el 50% de su tiempo se la pasa resolviendo problemas y esto de forma positiva, cuando dice, oye, estoy lleno de problemas, pues qué bueno que estás lleno de problemas, porque eso significa que estás dando valor a la empresa, que estás cumpliendo con la responsabilidad que te encomendaron. Y cuando el otro 50% del tiempo te la pasas creando nuevos problemas, es decir, innovando, generando nuevas líneas de producto, penetrando nuevos mercados, pensando en cómo voy a hacer para traer más clientes o mejorar la calidad de mis servicios, etcétera, entonces llega el momento en que puedo yo transferir este conocimiento a mi equipo de trabajo y formar estos líderes. Es importante el saber, el explicar, el justificar, el preparar, el administrar, pero también es muy importante el poder movilizar para que las cosas sucedan. No se trata únicamente de intenciones, sino de actitudes que se hagan una realidad. Ok, hasta aquí en este momento hemos numerado las características más importantes que debe contar, con las que debe contar un líder para poder ser o practicar un liderazgo efectivo o un liderazgo eficaz. Vamos a hablar de los estilos de liderazgo y hay tantas clasificaciones y jerarquías como se puedan imaginar, pero en una época donde
la información, el conocimiento, la tecnología cobran tan importancia, esta clasificación me parece muy acertada. Y vamos a ver cómo al final debemos identificar cuál estilo de liderazgo es el más conveniente para una organización. En primer término tenemos al líder visionario. En lugar solo de decirle a la gente lo que tiene que hacer, el líder que practica este estilo de liderazgo se gana el apoyo de sus empleados, manifestándole claramente sus desafíos y sus responsabilidades. El líder afiliativo. Los líderes con este estilo ponen mucho énfasis en la parte emotiva de sus empleados, pero esta parte emotiva generada por el mismo trabajo, en épocas de estrés, en épocas donde realmente se ven afectadas la parte emocional del empleado. Yo tengo que tener esta capacidad como líder para poder identificar qué es lo que está sucediendo con esta persona, cómo puedo ayudarle, cómo puedo motivarla para que accione en ese momento. El líder participativo, este estilo de liderazgo es el cooperativo, el democrático, y la característica principal de quienes practican este estilo de liderazgo es que involucran a su gente en la toma de decisiones. Hay un consenso, se sienten partícipes, comparten la responsabilidad en el momento de tomar decisiones. El líder ejemplificador. Este estilo involucra el liderazgo con el ejemplo y las acciones personales. Lleva una carga muy fuerte en la parte de disciplina, en la parte de compromiso, en la parte de amor a la camiseta. Son un ejemplo a seguir, no solo en la parte personal, en la parte profesional, sino en el que yo quiero hacer más adelante para poder lograr ese mismo estándar, esa misma calidad de persona, de colaborador dentro de la organización. El líder mentor. El líder mentor, muy pocas organizaciones tienen este estilo, sin embargo en esta época sería importante poder identificar a estos mentores. ¿Por qué? Porque implican estrategias de largo plazo. En este estilo, el ejecutivo se involucra en el desarrollo profesional y constante de cada persona con miras a un crecimiento de largo plazo y poder identificar posiciones futuras para cada uno de ellos. Y por último, el estilo directivo. El estilo directivo implica una conducta dominante, controladora, en cierto momento coercitiva, para poder hacer que sucedan las cosas. Es cuando el líder, el jefe, le dice a la gente lo que tiene que hacer, cuándo debe hacerlo y qué pasaría si falla. Es apropiado en situaciones de crisis. Ahora bien, la pregunta sería, de estos estilos de liderazgo, ¿cuál debo adoptar o cuál debo trabajar en mi organización? Pues esto va a depender de no solo del tipo de organización, no solo de los valores de la empresa, de la filosofía, de la misión, de alinear mi conducta como líder a la organización. Va a depender de las situaciones, es decir, tenemos que crear matices. Estamos hablando entonces de un liderazgo situacional. Yo debo tomar el papel de visionario, el papel de líder afiliativo, participativo, certificador o mentor, etcétera, dependiendo del momento de la situación que esté viviendo, no solo en cada circunstancia, sino con cada persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente habrá personas en mi equipo de trabajo que necesiten su estructura de pensamiento, su hábito le indica que les tengo que decir cómo hacer las cosas de una forma estructurada, puntual, secuencial, etcétera, enérgica en ciertos momentos. Pero habrá personas que necesiten motivación de forma más emotiva, los que necesitan ser apapachados, etcétera, y de esta forma, intuitivamente, identificar estas partes de estas estructuras de su personalidad para poder saber en qué momento debe ejercer cada estilo de liderazgo, cómo matizar es la clave. Y bien, si pudiéramos hablar entonces de liderazgos problemáticos, tendríamos que identificar qué obstáculos se nos pueden presentar en el ejercicio de liderazgo. Bien, el primer obstáculo es la ausencia de planes de carrera para avanzar en los niveles jerárquicos de la organización, siendo un liderazgo centralizado. Si no existe un plan de carrera en lo individual, en equipo, en mi área, de cómo yo voy a poder avanzar, realmente difícilmente se va a poder cumplir con los retos, con los objetivos que me están dando como responsabilidad.
fallas en la comunicación, por lo que no se consideran, cuando no se consideran las opiniones de los subordinados, cuando no se les involucra en la toma de decisiones. Muchas veces en las sesiones de inversionistas o de directivos o de jefes de área, ni siquiera se tiene una idea clara de qué es lo que está sucediendo en las áreas operativas. Tenemos una idea equivocada de cuáles son las áreas sensibles, cuáles son las áreas de riesgo en mi empresa. Esto sucede porque no tengo delineados factores o medios de comunicación que sean eficaces, que me están dando una percepción de la realidad completamente diferente. Cuando existe ausencia de un liderazgo proactivo, estratega, visionario, participativo, creativo, donde se carece de los conocimientos administrativos modernos, lo que les comentaba hace un momento, en donde no solo es necesario hacer productivos los activos tangibles, tengo que mirar hacia la gente, tengo que mirar hacia el capital humano, tengo que estar convencido, tengo que creerme que la gente debe estar motivada, debe estar satisfecha, debe estar contenta cuando viene a trabajar, para que esta experiencia dentro de su área de trabajo pueda proyectarla, pueda transferirla y pueda capitalizarla en resultados para la empresa. Existe el conocimiento formal, el que está escrito en los manuales, el que está escrito en las políticas de la empresa, pero ese conocimiento que no vemos, ese conocimiento implícito que solo las relaciones del día a día lo van generando, también suman valor a nuestra institución. El poco interés del líder de conocer sobre las culturas e idiomas para así proyectar a las empresas hacia nuevos mercados de tendencia global es un hecho. En una era de la globalización, donde cada día existen más competidores, donde cada día las barreras geográficas van cayendo y donde tengo yo que pensar en penetrar en diferentes mercados, en diferentes culturas, identificar diferentes necesidades para poder sobrevivir en esta selva de la competencia. Si yo no tengo ese interés en ir más allá, difícilmente voy a poder tener un liderazgo efectivo. Fallas en el conocimiento de mí mismo. Si el líder de sí mismo, si el líder no se conoce plenamente, no sabe sus capacidades, el alcance de sus habilidades, si no tiene trazada una meta en lo individual, difícilmente va a poder construir caminos para su equipo y por ende para la empresa. La cuestión de motivadores, bajos sueldos y compensaciones. Realmente tenemos que tener satisfechos a la gente en ese sentido, si no difícilmente vamos a poder hacer que hagan efecto para crear la sinergia que necesitamos y crear resultados. Bien, ¿cómo podemos entonces desarrollar este liderazgo? Para concluir, es importante identificar entonces que el liderazgo no solo es un concepto, ni es una persona, sino más bien un proceso. Y en la administración moderna, este liderazgo o este proceso que genera el liderazgo es un proceso formal. Luego entonces, no solo se necesitan competencias y habilidades de negocio o habilidades directivas gerenciales, sino se necesita estar capacitado en estos estándares, en estos procesos de capacitación y formación de líderes, en las cuestiones como comunicación, motivación, relaciones interpersonales, logro de objetivos, neurolingüística, asertividad, sensibilidad, empatía, etcétera. Además de estas habilidades personales y directivas, se deben tener sistemas de valores en la organización que sean congruentes con este proceso de formación de líderes. En base a estos valores, es solo entonces cuando el rol que se espera de liderazgo va a poder cumplir con los objetivos. Además, debemos de evaluar constantemente el desempeño de estos procesos de formación de líderes. Y no solo evaluar si realmente estamos formando los líderes que necesitamos, sino tenemos que medir bajo el rol que están desempeñando, cómo van a impactar en los objetivos de nuestra organización. Es decir, se deben colocar las piezas claves en los momentos clave
para poder generar los resultados que estamos esperando. Ok, pues terminaría yo con esta parte. Espero que finalmente hayan identificado áreas de interés y pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias, Francisco. Vamos a comenzar con una pregunta. Nos dice Marco, ¿cómo puedo ser excelente líder con estos obstáculos, ya que varios de ellos se salen de nuestro control y dependen de otra entidad? Ok, habla de un punto muy importante. Esta parte de congruencia de engranaje es en cascada. Si la empresa o la organización no tiene un plan estratégico de largo plazo en todos los niveles de la organización, donde tenga perfectamente identificados cuáles son las áreas de responsabilidad, no solo de cada departamento o de cada persona, tiene razón, difícilmente vas a poder vencer estos obstáculos. Pero yo puedo crear sinergias. ¿Cómo voy a crear estas sinergias? Pues trabajando con la parte que me corresponde, con mi equipo de trabajo, con potenciar las habilidades de cada persona que integra mi equipo y hacerles saber que independientemente de que tenga que estar alineado a las directrices que marca la empresa, yo puedo hacer que se genere ese cambio. Gracias. Nos pregunta también Fernando, si se tienen equipos de trabajo, es decir, distintas gerencias y no todas utilizan el mismo nivel de liderazgo, ¿cómo se puede trabajar? Se tiene que alinear en esta lucha porque realmente hay una competencia interna. Se debe trabajar bajo estándares. Esta parte de niveles de liderazgo que mencionas, si no hay una congruencia entre áreas, voy a poder dar resultados como persona, voy a poder dar resultados como equipo y como departamento, como área, pero finalmente, al final del día, esto no se va a ver si no están alineadas todas las áreas en un plan estratégico de formación de líderes. La siguiente pregunta es de Mario. ¿Cómo podemos generar líderes por medio de la educación? Mario, tocas un punto muy sensible. ¿Cómo identifico yo buenos maestros? Pues porque hay buenos estudiantes. Desde la escuela inicial, los niños deben tener el gusto por las cosas, no limitando su creatividad, no limitando esa visión o esa capacidad que tienen para ver estas nuevas formas de ver la vida, de ver las cosas y de cómo adquirir el conocimiento. Hoy en día realmente la tecnología hace imprescindible que se identifiquen nuevas formas de aprender, nuevas estructuras de pensamiento y bueno, pues debemos potenciarlos, debemos estar como educadores, como instituciones, como maestros, estar abiertos a estas nuevas formas, debemos romper paradigmas. La época donde el maestro era finalmente quien llevaba la dinámica de una clase, una aula quedó atrás. Ahora los maestros deben ser mediadores, facilitadores, deben proveer los materiales, las herramientas, etcétera, para que cada alumno, cada futuro líder, independientemente de su estilo de aprendizaje y de sus objetivos en la vida, pueda cumplir con sus objetivos. Siguiente pregunta, Marco. Mencionaron 6 tipos de liderazgo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor? O mejor dicho, ¿qué tipo de líder eres? Ok. Si lo vemos como un líder a nivel personal, yo te diría que el participativo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que vas a convencer a tu equipo de trabajo que forma parte integral de la empresa, que es una pieza clave en tu equipo de trabajo. Además, como mencionaba, vas a poder generar matices. Esa situación en donde tú llegas con gusto a trabajar y que cuando el jefe te dice hay que quedarnos a trabajar y no se te cae la cara de susto, sino al contrario, sumas, lo haces con gusto, es más por iniciativa, solo se logra cuando ejerce un liderazgo de tipo participativo. Siguiente pregunta, Gustavo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo más conveniente para una pyme con operativa 100% comercial? Ok, 100% comercial. Bien, hay que correr riesgos. Y en este actuar, el estilo de liderazgo tiene que estar también más pesado. Habrá circunstancias, sobre todo cuando estás iniciando tu empresa, que debes de tener un plan estratégico
muy delineado. Debes saber cuál es el alcance de tu empresa. Con ello debes buscar las piezas claves en tu equipo y de un inicio tener bien claras las responsabilidades de cada persona en tu equipo. En el crecimiento de tu empresa, cuando ya se logren los primeros resultados, puedes ir matizando, pero de entrada el estilo de liderazgo para una pyme que recién es creada es el estilo directivo, no hay más. Siguiente pregunta, Israel. En un liderazgo no solo suele ser de forma positiva, sino negativa. ¿Cuál sería la estrategia a seguir para poder persuadir a un elemento que puede ser un líder directivo? Me refiero a bidireccionalmente, tanto en el esquema subordinado como en el otro. De forma negativa, ok. Esta situación de negatividad no puede ser frontal, no puedes en tu plan o en tu idea de persuadir, de llegar y mostrar elementos negativos, sino debes hacer esos elementos negativos, convertirlos en positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si finalmente esta persona, la habilidad que tú estás detectando, se me ocurre que es muy bueno en sistemas, pero finalmente es una persona que te crea conflictos en tu equipo de trabajo, pues hay que trabajar en ello. A veces el tipo de actividades implica que no se tiene mucha recurrencia al contacto social. Entonces, si tú puedes identificar y mover esa posición, entonces esa llámale negatividad o factor negativo lo puedes minimizar y potenciar lo positivo. Siguiente pregunta, Mario. ¿Qué estilo de liderazgo debo tener cuando tengo un primer acercamiento con un equipo de trabajo nuevo? Mario, debes generar credibilidad. No puedes llegar a imponer. Tienes que llegar primero a medir el terreno, conocer a cada persona en lo individual, conocer el proceso, toda la parte de las responsabilidades y funciones de tu área. Cuando tú ya tengas pleno convencimiento de cuáles son tus responsabilidades como área y cuáles son las responsabilidades de cada persona, entonces sí puedes empezar a trazar un plan de acción a corto plazo, a mediano plazo, pero de primera intención lo primero que tienes que hacer es conocer a cada una de las personas que integran tu equipo, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir que realmente estás tú no solo para dirigir, acompañar, sino para aprender en dos direcciones. Siguiente pregunta, Verónica. De todos estos estilos de liderazgo, ¿es válido tomar cualquiera de ellos dependiendo de la situación? Por supuesto que sí, es válido tomar cualquiera de ellos, como decía hace un momento, es un liderazgo situacional, hay que saber en qué momento, en qué situación, en qué circunstancia, inclusive con qué persona puedo yo recargarme un poco más en un estilo o en otro. Pero finalmente, dependiendo, también tiene que ver mucho con la visión, con la filosofía, con las políticas organizacionales y con esta alineación a las conductas dentro de la organización. Muchas gracias. Nos pregunta también Juan José, Marco, ¿cómo ser un excelente líder con estos obstáculos? Precisamente de eso se trata. Si no hubiera problemas, si no hubiera obstáculos, entonces no habría un sentido de las cosas, ¿no? Cuando saber, precisamente el buen líder es aquel que toma riesgos, que está consciente de que se van a presentar esos obstáculos y que los va a saber resolver. Esa es la idea. Como comentaban hace un momento, en algunas ocasiones el tramo de responsabilidad que tengo, dependiendo del nivel, no me permite movilidad en ciertas situaciones o en ciertas cosas. Pero independientemente de ello, un líder natural es el que toma riesgos,
es el que se enfrenta a los problemas, es el que ve en cada problema una oportunidad, es el que está plenamente convencido de que él como persona puede ser bueno en lo que está haciendo y puede hacer que los demás sean mejores en lo que se está haciendo. Gracias. Antonio nos pregunta, ¿cómo trabajar el carisma? ¿Cómo trabajar el carisma? Ok. Hay diferentes talleres de formación de personalidad, pero debes manejar el autocontrol, ¿no? No se trata de simular, sino se trata de manejar la tolerancia, manejar la simpatía y finalmente ver qué situaciones pueden generar ese carisma, qué es lo que la gente espera de mí. No tengo que estar con una sonrisa todo el día para ser carismático, pero si yo en el momento preciso le digo a algún integrante de mi equipo, ¿te sientes bien hoy? O porque si puede identificar que algo tiene, seguramente ese carisma se puede ir generando y puede ir creciendo. Emanuel, ¿cómo puedo desarrollar las características que debe tener un líder? Es un proceso gradual. Aquí tocas un punto muy importante. Todos tenemos potencial de líderes. Es cierto que hay líderes natos. Es cierto que hay gente que nace con una personalidad atrayente, magnética, esa gente que es encantadora de serpientes. Pero si yo tengo claro mi camino, mis objetivos, yo puedo ser un líder, yo puedo formarme y puedo gradualmente ir adquiriendo esas competencias, esas habilidades que me van a hacer ser un líder. Víctor, ¿qué puedo hacer cuando mi team leader no comunica nada y lejos de motivar solo se va y queja con el superior para desprestigiarlo? ¿Qué se puede hacer para que el superior abra los ojos? Has escuchado esa parte en lo positivo, cuando la comunicación no se está dando y es necesario acudir a otra instancia, primero debo tomar el riesgo, ¿no? Pero hay cosas que podemos clasificar como cachetadas con guante blanco. Si tú entras en una situación de conflicto, ni se va a resolver nada, ni va a mejorar la comunicación, pero entre tus pares, entre la gente de tu equipo, puedes ir haciendo fortaleza que permitan que esa comunicación se vaya dando. Y de verdad es posible. Gracias. Me pregunta Jairo, ¿cómo puedo yo como líder cambiar el rol de cada persona para que se apegue al camino de los objetivos de la empresa, cuando éstas cuentan con valores diferentes al igual que intereses? Ok. Hay valores, los valores que traemos de casa, de nuestra formación, de nuestra escuela, pero hay valores organizacionales que están plasmados en la misión, en la filosofía, en las políticas, en el deber ser para la organización. Tú tienes que, de esos valores que trae de fuera, cuáles finalmente son los que puedes potenciar y alinear los valores de la organización a un plan personalizado de crecimiento y generar esa sinergia que permita ir avanzando, ir midiendo e ir dando un paso a la vez con cada una de las personas. Álvaro, gente nueva con muchas carencias, ¿cómo se puede generar una unificación de objetivos sin estar brincando de un tipo de liderazgo a otro y no parecer una persona cambiante? Con muchas carencias, hay grados de carencias. Definitivamente, si es una situación que se está generando un problema, seguramente el problema estuvo en que en el proceso de selección, en el proceso de reclutamiento, pues no se seleccionó la persona adecuada. Pero bien, si ya está dentro del equipo, entonces hay que generar tareas, estrategias alineadas no solo a sus responsabilidades, sino a su crecimiento y formación como persona. Digamos que deberías de estar más cargado al tipo de liderazgo, al estilo de liderazgo afiliativo, en donde pasa a tocar esas emociones que puedan hacer clic en esa persona para poder crecer. Elizabeth, si el líder se forja, ¿cómo podemos diagnosticar quién debe tener ese apoyo para crear un nuevo líder? Ok. Pues hay procesos de medición, de resultados. Híjole, aquí
una parte donde tú tienes, en los procesos de evaluación de todas las organizaciones, pues se identifican el grado de cumplimiento con los objetivos. Y tú vas delineando quién puede proyectarse como un nuevo líder. Sin embargo, es un arma de dos filos en el sentido que no por focalizar en una sola persona vayas a crear una situación de desmotivar a los demás. Deben estar conscientes que es una competencia sana y que si al momento de formar un nuevo líder y como resultado se da una promoción, por ejemplo, también hay que hablar con el resto del equipo, ya sabes, saber que todos tienen las mismas oportunidades y saber qué aspectos hicieron que esta persona llegara a ese punto y cómo ellos pueden en un futuro, en el corto, en el mediano plazo, lograr esa misma situación. Gracias. Nos pregunta Diana, ¿cómo podemos crear nuestra credibilidad y cómo manejar un obstáculo cuando es mala la interacción que existe entre el personal? Diana, tienes que ser congruente, honesto, flexible. Es muy importante que tú te la creas. Si tú de entrada estás pensando que no vas a poder llegar, tocar los corazones de cada uno de los integrantes de tu equipo, seguramente no lo vas a lograr. Tengo que estar convencido de que yo soy el factor motivante, que yo puedo intuir qué es lo que necesita cada persona de mi equipo y cómo puedo crear los procesos, llámale capacitación, llámale motivación de tipo formal o informal, que vayan gradualmente combatiendo esta falta de comunicación en el equipo. Gracias. Nos pregunta Ernesto. Soy coordinador de una preparatoria, la cual depende de otra, por lo que tengo con usted un director. En mis labores trato de implementar lo mostrado en esta conferencia, pero mi director está empeñado en realizar todo lo contrario. Cuando uno es o trata de ser un buen líder, pero a su vez depende de otros líderes, otro líder que esto se hace con características contrarias, ¿cómo lo puede enfrentar o sobrellevar, dado que está causando conflictos emocionales? Bien, cuando ya se está afectando emocionalmente, algo está pasando. Si bien es cierto que un líder es aquel que puede estar 14, 16 horas continuas trabajando y no pasa nada, y lo hace con gusto, pero por el contrario te llevas a tu casa los problemas y se está generando una situación de estrés que no te permite trabajar cómodamente, entonces tienes que actuar y la única forma de combatirlo es dando más resultados, mejores resultados de lo que te están solicitando. Ahora, si la situación es de algo ya más personal, llámale, en ese sentido tienes que crear sinergias con las instancias adecuadas. Seguramente tu jefe tiene un jefe también. Gracias. Nos pregunta Diana, ¿cómo debemos manejar la situación o qué es pertinente hacer cuando nuestro jefe inmediato se adjudica nuestro trabajo e ideas ante el coordinador del área, sin parecer problemáticos o conflictivos para la empresa? Ok. Siempre hay una oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Es cuando tienes que ir con paso lento pero seguro. A veces pensamos que todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo, todo nuestro empeño por el estilo de liderazgo de nuestro jefe, llámale liderazgo, no estoy obteniendo lo que yo deseo, no debes de desmotivarte. ¿Por qué? Porque si empiezas a conectar los puntos hacia atrás, te vas a dar cuenta que todo es parte de un porque nada es para siempre y seguramente vas a encontrar la oportunidad en que vas a mostrar tu trabajo, porque solamente va a llegar el momento en el que cuando haya que convencer del trabajo que se hace, solo el que lo hizo es el único que puede emitir esos juicios de valor respecto a los resultados que se vayan generando. Muchas gracias. Nos pregunta también Sacramento, ¿cuál es tu experiencia u opinión en implementar programas de liderazgo en empresas familiares? En empresas familiares, aquí juegan los valores de la familia y los valores de la empresa. Cuando
cuando puedes trasladar esa convivencia, ese buen ambiente que se da en la familia a la empresa, seguramente vas a tener éxito. Entonces, los líderes se tienen que formar por áreas estratégicas. Seguramente, aun cuando la empresa sea familiar, va a haber algún miembro que sea el que tenga una formación profesional más alineada al giro de la empresa, que tenga más experiencia, que su propia personalidad negociadora, empática, sensibilidad, etcétera, permita estar a la cabeza. Esta persona entonces debe delinear el papel, el rol de cada líder funcional dentro de la empresa, aun cuando sea familiar, de una manera muy sensible, dado que deben dejarse la situación familiar en la familia y las responsabilidades en la empresa. Y vamos a pasar a la última pregunta. No, es Juan. Cuando vas a un equipo de trabajo y tú eres el responsable y te encuentras con personal desleal y malintencionado y se maneja dinero, ¿cómo cambias el equipo de manera gradual o tajante? Juan, todo tiene límites. Hay cuestiones que podemos corregir, ajustar, es decir, si algún integrante de tu equipo no tiene habilidades o competencias, te las puedes formar. Pero cuando la actitud ya no se puede cambiar, entonces tienes que hacer un ajuste. Pero todo el mundo tiene una oportunidad. Debes ser sensible para comunicar, para poder hablar, para en el corto plazo dar esa oportunidad. Y si en esta oportunidad no se generan los resultados que tú estás esperando, entonces sí es necesario hacer algo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, estaremos subiendo la sesión a YouTube el día de mañana y les enviaremos un correo para que puedan tener acceso a la liga. Muchas gracias por todo.